llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Geraseneos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: espíritu maligno, sal de ese hombre. Después Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. Como en un cerro cerca de allí había muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaban: mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les permitió hacerlo, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces vinieron a ver qué había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre que había tenido los demonios sentado, vestido y con su sano juicio. La gente se asustó. Sabían que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos. Jesus and his followers went across the lake to the area where Gerasene people lived. When Jesus got out of the boat, a man came to him from the caves where the dead are buried. This man had an evil spirit living inside him. He lived in the burial caves. No one could keep him tied up, even the chains. Many times people had put chains on his hands and feet, but he broke the chains. No one was strong enough to control him. Day and night he stayed around the burial caves and on the hills. He would scream and cut himself with rocks. While Jesus was still far away, the man saw him. He ran to Jesus and bowed down before him. As Jesus was saying, "You evil spirit, come out of this man." The man shouted loudly, "What do you want from me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, in God's name, not to punish me." Then Jesus asked the man, "What's your name?" The man said, "My name is Legion, because there are many spirits in me." The spirit inside the man begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was eating on a hill near there. The evil spirits begged Jesus, "Send us to the pigs. Let us go into them." So Jesus allowed them to do this. The evil spirits left the man and went into the pigs. The herd of pigs ran down the hill and into the lake. They all were drowned. There were about 2,000 pigs in that herd. The men who had the work of caring for the pigs ran away. They ran to the town and to the farms and told people what happened. The people went to see. They came to Jesus and they saw the man who was begging that had many evil spirits. He was sitting down and wearing clothes. He was in right mind again. When they saw this, they were afraid. Padre, te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your Gracias, word, Señor, porque ella es viva y eficaz. because it's living and Gracias, Padre, edifying. porque hay una semilla que va a quedar en esta casa en And esta there's going to noche, be a Señor. seed that will be Y sown que in this sabemos de que house. sabemos que va a dar And we fruto, know that Padre, it will give al fruit 100 por 1. to 101. Úsame, Señor, para poder Use me, dirigir Lord, esta palabra, to Señor. direct this Y word, para que cada uno de nosotros seamos so that everyone can edificados be edified. en tu nombre, Padre, your name, en el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Amén Jesus. y amén. Amen. Pueden sentarse, iglesia. You may be seated, church. Todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, su vida nunca más vuelve a ser igual. Anyone that has encountered Christ never has been left the same. El tema de esta noche es solo Cristo. The theme of today is only Christ.
Y el viernes pasado, mientras estaba en mi tiempo con el Señor, And last week on Friday, when I was in my time el with the Señor Lord, me dio este tema. He gave me this theme. Solamente me dijo, solo Cristo. He only said, only Christ. Sabemos que en la casa, por los pasados, creo, aproximadamente 2 meses, llevamos, We know in the house for several weeks, no hay ninguno de los que se haya parado aquí no one that has stood here, que haya establecido una palabra that has established the word, que nos refleje a Cristo. that has not reflected Christ. Y cuando algo se repite de continuo, And when it's repeatedly, es continuously porque repeated, Dios está hablando algo is that God is a speaking cada to uno de us. nosotros. Por vivencia, el que tiene una experiencia con Cristo o un encuentro con Cristo cambia completamente su manera de pensar, de vivir y de actuar. Those that have a living experience with the Lord are changed through their minds and their behavior. Ejemplos de esto lo vemos a través de toda la palabra, We see it through the whole entire word, como hombres y mujeres how men and women podían haber tenido la vida que tuvieron, could have the life that they had, pero solo bastó un encuentro con Cristo but it was only one encounter with para Christ que toda su vida fuera diferente, so that their whole life would be differently. para que su vida diera un giro de 180 So grados. they would have a turn of 180 degrees. Ellos nunca volvieron a ser igual. They never stayed the same. Y ciertamente es lo que Dios quiere trabajar con cada uno de And nosotros. certainly that's what God wants to work within us. No hay manera que nosotros podamos vivir a la plenitud de Dios There's no way that we can live to the fullness of God. si nosotros no tenemos un encuentro con el Dios al que nosotros le servimos. We don't have an encounter to the God that we serve. Es fundamental reconocer It's fundamental to que understand ninguno de nosotros es perfecto. that no one is perfect. Porque la realidad es que la palabra establece Because que reality, todos the word nosotros establishes that us, fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. fallen from the grace of God because we are sinners. Entonces, estableciendo esto que está en la palabra en Romanos 3:23, Establishing this, that's in the book of Romans 3:23. podemos reconocer que hay una necesidad en cada uno de nosotros. We can recognize there's a need within Y es us. necesidad del Salvador, There's a need to be es established la Savior. necesidad del Cristo, A need for del Christ, ungido, of the anointed de one. aquel que se entregó a causa de cada uno de nosotros The one that has given himself y solo por amor. and only for his love. A causa de ese pecado, And through all that la sin, humanidad no puede alardear humanity cannot elongate, de que tiene salvación o de que puede subsistir por ella misma. will have salvation or be substituted for something else. Todos nosotros tenemos que mirar hacia la cruz y reconocer, We need to look to the cross and recognize hay uno allí there's one por there el cual yo hoy puedo estar en pie. that I can be while I'm Aquel que me standing. dio vida, que me The levantó one that gave me life, that y que lifted me me up, restauró. that restored me. Cuando vamos a la palabra y vemos desde el Génesis, We see from the words from Genesis, empezando los versículos, Génesis 3, Genesis 3, vemos la caída del hombre. we see the fall of man. Como por desobediencia Adán y Eva, For being disobedient, los dos those two, Adam and Eve, fallaron a Dios. failed God. Los dos The two of them desobedecieron el mandato del Señor. disobeyed the Y commands of the esto Lord. nos hizo ser completamente alejados And that made us alienated del Dios que nos creó. from the God that created us. Pero hay algo bien interesante que a mí me encanta y que me apasiona There's ver en la something that palabra passions me from this word acerca de Dios. from God. Y es que una vez cae Adán y Eva, That once Adam and Eve fall, después que Dios le dice todo lo que acontece, after he says everything that's happened, la palabra establece que Él hizo vestiduras well, the word speaks that de he made pieles clothing of para Él skins y para ella. for him and for her. Yo no sé si usted se puede hacer el mental picture, I don't know if you can think mentalmente. pero en aquel momento In that moment, no había manera que Dios hiciera una tela sintética. there wasn't a way to Yo do puedo usar synthetic, mi cartera synthetic cloth. I use my purse en este tiempo in this time, y mi cartera puede decir imitación de leather. and I can say it can say imitation of leather. Ya no siempre se utiliza el producto original. You don't use the original product Por anymore. regulaciones de PITA, por regulaciones de yo no sé qué, ya no se utiliza así eso. It's not used the original Pero la material. palabra dice que Dios hizo ropas de pieles para ellos But dos. the word says that God made clothing Ese for them punto too. es el punto clave de reconocer que había is una the key sombra de point Cristo to recognize a that través de esa There was a palabra. type of Christ in Porque that para word, que pudiera tener pieles de animales, so that they can have skins tuvo of que haber un animals. sacrificio de algo vivo. There had to be a sacrifice Tuvo of que haber un something that was living. sacrificio, una muerte There could have had to be a de death algo que estaba vivo of something that was para live poder cubrir la desnudez to cover the de nakedness los dos of the two of que them cayeron. that fell. Entonces,
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, From Genesis to Revelation, la palabra siempre apunta a una sola persona. the word always Y es points al out to Cristo, one person, and es that's al Rey de Christ. Reyes, The King es of al Señor de Kings, Señores. and the Lord of Es aquel que dijo, no importa quién sea yo It decido doesn't matter who I entregar am. mi vida por ti. He has given his life for you. Aleluya. Hallelujah. Cristo en su inmenso amor y misericordia decidió Christ in his rescatarnos. immensely love, Solo Él pudo y quiso hacerlo. only he wanted to and did it. A través de Cristo se desata sobre nuestras vidas salvación, Through Christ we have salvation, liberación, deliverance, sanidad, healing, restauración. restoration. Solo Cristo rompe las cadenas que nos puedan estar atando. Only Christ breaks the chains that Solo was Cristo bounding puede us. hacer un cambio en nuestra vida. Only Christ can do a change in Solo our Cristo lives. puede venir a rescatarnos de nuestro modo de vivir. Only Christ can rescue us from our lives. Y es importante, iglesia, que entendamos It's important, que church, es that en we Él que understand encontramos esperanza y vida that we have hope and life para nuestra alma. for our souls. La palabra establece que el Gadareno era parte de una población. The word states that Geraldine Pero miren qué absurdo es esto. was part of the Como Él people. siendo parte de una población, How is he nadie part of the dentro people? de esa población And in that people, lo pudo ayudar. no one could help him. Muchas veces nosotros estamos dentro del pueblo Sometimes we're within the y estamos people muy cómodos We're so con los comfortable demonios, with the con las demons actitudes, with our con los attitudes, pecados with our que están sins en nuestro entorno. that are surrounding us. Esa gente no le molestaba que ese hombre se tirara de Those aquí people para allá. didn't care that he was throwing himself left and Esa right. gente no le interesaba. They didn't care about him. Iglesia, ¿dónde está la empatía de nosotros? Where's the empathy that we should Iglesia, have? ¿dónde está el amor de Church, nosotros? where's the love that we're supposed to have? Iglesia, ¿dónde está Where is el amor del Señor the love of en God cada uno de nosotros? within us? La palabra dice que Él, sabrá Dios cuántos años estuvo allí, The en word esa says that condición, we don't know how many years he's pero been que there, Él mismo hasta se flagelaba, but he also used to cut himself. porque claramente ninguno de nosotros estamos creados Because none of us are created para estar en una condición de atadura. to be in a condition of boundness. Decimos que la salvación es de gratis, We say salvation is free. pero la salvación no es de gratis. But salvation really Se isn't pagó free. un precio sumamente There was a high alto, price. sumamente caro, A high para price que usted y yo hoy podamos ser that you parte and I de su can be reino, iglesia. A part of his kingdom. Mas, sin embargo, However, este hombre this man, estaba siendo totalmente he was completely privado de tener la oportunidad deprived to have the de opportunity tener una familia, to have a family, de poder relacionarse. to have a relationship. El ser humano no está hecho para estar solo. The human being's not meant to be alone. Nosotros somos seres relacionales. We are relational people. Si Dios no hubiese querido solo, If God wanted us to be lo alone, hubiese dejado con Adán. he would have left just Adam. Pero para Adán But for Adam, crearon una Eva. they gave Entonces Eve. para usted And for you, nos crearon a nosotros. they created us. Dios nos creó para ser seres relacionales. God created us to be have Si relationship. Melissa- If Melissa, Yo no puedo llegar a la gente que habla en inglés. I can't reach the people that speak English. Entonces somos necesarios. We're all necessary. Mas, sin embargo, este hombre tuvo que vivir lo que vivió, But this man had to live what he completamente solo. completely Y alone. la palabra dice que él vivía donde estaban los sepulcros. And it says that he lived within the dead people. Muchas veces, donde tú te rodeas, Many times es when lo you que verdaderamente surround yourself, tiene tu alma. it's truly what your En los heart and your sepulcros soul no hay has. vida. And then it's not En los life. sepulcros todo está muerto. Because in the En los tombs, sepulcros everyone's dead. nadie tiene esperanza. No one has hope there. En los sepulcros nada In the se tombs, produce. Nothing is produced. Pero dice la palabra que ese hombre But it says that man vivía en los sepulcros. lived in the tombs. Entonces tenemos que reflejar, So we need to reflect, ver see qué yo tengo dentro de mí, what's within con me. qué yo me estoy relacionando, Who am I cuál es relationshiping mi with? entorno. What is my surrounding? Yo me estoy sintiendo muy cómoda donde hay palabras que no son correctas. Am I feeling more, a lot of comfortable Yo with me his estoy bad words? sintiendo muy cómodo donde hay mentira. Am I comfortable with lying? Yo me estoy sintiendo muy cómodo donde yo veo la traición. Am I comfortable seeing betrayal? Iglesia, tenemos que evaluarnos. Church, we Si need to nosotros nos evaluate queremos ourselves. que ir con Cristo, tenemos gonna que be with evaluar Christ, nuestra manera de proceder. We have to look at the way that we're going to proceed. No nos podemos sentir cómodos y a gusto We can't be feeling comfortable de estar en las tumbas, and pleased to be in the de tombs estar sin producir, without producing, de estar sin dar fruto. without giving fruit. Él vivía privado de una familia, He was deprived of a de un family, abrazo of a hug, y de muchas otras cosas. and many other things. Y como les dije, su entorno se acostumbró a esa condición. And he was accustomed to that condition. Quizás esa no sea la condición de nosotros. Maybe that's not our condition. Quizás ese no sea nuestra falla.
then maybe that might be our Quizás esa no sea mi necesidad, or my need. pero de que cada uno de nosotros tenemos la necesidad de But if- Cristo en that nuestra every vida, one of us have a need, la tenemos. we do. Y dice la palabra, And the word says ¿verdad? En Juan 10:10, in John 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. the thief doesn't come to steal, to Mas rob, yo he venido para que tengan vida but I have come to give life y para que la tengan en abundancia. and to have it in abundance. Jesús vino a esta tierra únicamente por amor. Jesus came only for love. Él no necesitaba probar que Él era el Hijo de Dios. He didn't need to prove that he was the son of Él no God. necesitaba probar que Él tenía poder. He didn't need to prove that he had Él no power. necesitaba probar que Él tenía la grandeza. He didn't need to have to Porque prove that he desde was la great. eternidad, dice la palabra, Because que in Él eternity, estaba, aun cuando este mundo se He estaba was there formando. even when it was created. Entonces Él es igualmente todopoderoso. He is equally Él es igualmente parte de la Trinidad, holy powerful, and he's como part of the ahorita Trinity. hablábamos like en we were medio de la speaking before. adoración. Así que Él no tenía esa necesidad, pero por amor a ti y a mí, He didn't have that need, but for his love for you and I, Él dijo, yo voy he said, I'll go. y yo entrego mi vida por cada uno de And I will ellos. give my life for each Yo of one entrego of mi you vida para que ellos puedan so that they can have tener relación nuevamente con mi Padre. a relationship with my Father. Iglesia, el encuentro con Cristo The encounter with es Christ necesario para que usted y yo is necessary for you and I podamos conocer a aquel que nos amó. to know who No hay loved us. manera que tú puedas conocer a Dios There's no way for you to know si God tú no tienes conocimiento de Cristo, if you don't have knowledge of Christ, si tú no lo tienes en tu corazón if you don't have him in your heart, y si tú no vives conforme a lo que Él estableció. and you don't live conform to what he established. Aleluya. Hallelujah. Muchas veces cuando Many está el times. entorno difícil, When we're in surroundings, difficult surroundings, hay gente que se puede molestar there's people that can get upset porque Dios traiga libertad, or be bothered because they porque bring Dios traiga provisión deliverance, o porque Dios provision, traiga salvación. or bring salvation. La palabra establece y la porción era muy larga y yo la quise resumir lo mejor que pude. The Bible establishes something, a long version. I wanted to cut it short. Pero la palabra establece esa porción The word establishes in that portion que ese pueblo, that those people, al ver que Jesús to see Jesus, mandó a los cerdos, to a los espíritus a ir a los cerdos, send the spirits to the pigs, ellos se molestaron de tal nivel they were so upset que le dijeron a Jesús, that they told Jesus, aquí no te queremos, we don't want you here. aquí no te queremos. We don't want you here. Y es tan increíble ver And it's so incredible to know que hay este tipo de gente que puede querer tener ataduras en otros o and ver there's ataduras en people that otros want to see other people bound antes de querer perder lo que Before- nosotros tenemos. to lose what they have. Yo no sé usted, iglesia, pero yo decía, ¿cómo es posible I would say to myself, how is it possible? que ellos prefirieran al cerdo They preferred the pig por encima del Over. gadareno, of the man, por encima de aquel que estaba atado, for the man that was bound, de aquel que tenía una necesidad for that real? man that had a need. Iglesia, vuelvo a lo mismo. I go back to the El same point. encuentro con Cristo The encounter with Christ nos hace poder ver la necesidad del otro will allow us to see y other ser people's sensible needs and be y sensible querer suplirla. and be able to Y supply ser it sensible y querer decir, ¿sabes qué? and be sensible and Si say, tú necesitas ayuda, yo estoy need aquí help, para ayudarte. I'm here to help you. Eso es lo que hace That's what it el says. pueblo de Dios. That's what the people of God do. Cuando alguien se encuentra verdaderamente con Cristo, When someone encounters su truly with vida se Christ, convierte their life is converted en un testimonio vivo in a living de su testimony poder. of his power. Cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Cristo, When we truly have an encounter with Christ, el poder de Él que habita en mí the power that abides in va a me poder hacer eso will be able to do que Él hizo por el Gadareno. what he did to Va a poder Jared. ver la necesidad de libertad Will see the need of y va a deliverance poder suplirla. and supply it. Va a poder ver la necesidad de sanidad To see the need of y healing va a poder ir a suplirla. and supply it. Entonces nos es necesario tener un encuentro con Cristo. And it's necessary to have an encounter with Christ. Es impactante ver como el mismo infierno It is impactful to know that even hell himself reconoce lo que muchos niegan. will recognize what many have denied. La autoridad de Cristo, The authority of el Christ, poder del Hijo, the power of the el Son, poder del Hijo, the power of the la Son, salvación del Hijo, salvation of the Son. mucha gente la niega. Many people deny Profetas, it. que hay gente que dice, a Cristo, pero yo no lo necesito. Say, oh, Christ, I don't need Christ. Eso están locos, eso son aleluya. Those are the ones that say hallelujah. Pues aleluyemos todos juntos. Well, let's say hallelujah. Mucha gente reniega de aquel A lot of people que es el deny Salvador. of the Savior. Mas sin embargo, el endemoniado, However, the one that's aquel possessed, que estaba atado, they know he's aquel que bound. estaba en el sepulcro, You know these things aquel que within el pueblo no lo themselves. quería, aquel que el pueblo le lanzaba cadenas, The ones that had chains,
porque era el mismo pueblo que le lanzaba las cadenas, It was the same people that would bound them with chains. aquel pudo reconocer That one could recognize quién era el que tenía el poder who was the one that had the power y pudo ir delante de él. and could before him. Y aún en su condición, And in his condition, los espíritus malignos decir, the bad spirit, él es el que tiene el poder. He's Y the one ante that has él the toda power. lengua se tiene que confesar que él es el Señor. He is the one Toda that has the rodilla power. se tiene que doblar. all knee needs to bend. Y como la palabra lo dice y lo establece, And like the word establishes, aún los demonios se tienen que sujetar al and nombre de even the Cristo. demons need to submit. Entonces, nos es necesario It's necessary. poder entender Understanding solo Cristo. only Christ. Solo Cristo. Only Christ. Yo te puedo hablar de quien sea. I can talk to you about Yo pudiera whoever. hablarte de mi experiencia, I can talk to you de about my donde, experience. el Señor me sacó, de lo que Él hizo en mí. Where the Lord took me out from what Pero he did si in me. yo no te deposito en tu espíritu a But Cristo, I have don't deposit cuando Christ tú in your salgas de spirit. esa puerta, When you get out that door, se te va a olvidar. you're going to forget. Y vas a volver a seguir con tu vida que vivías And antes. you're going to continue living the life you were Mas, living sin before. embargo, aquel que tiene un encuentro con Cristo So that one that has an encounter pasa with de Christ muerte a vida. goes from death to life. Aquel que tiene un encuentro con Cristo That one has an encounter cambia with su God. manera de vivir. Changes his Aquel way que of tiene un living. encuentro con Cristo That one that has empieza a an hablar encounter with diferente, Christ, starts empieza a thinking caminar differently. diferente, empieza a Starts creer en el doing Dios de things su differently. salvación, And empieza a hacer lo que Faith Dios is the dijo. Lord of salvation. Aquel que tiene a Cristo That one that has no Christ se comporta jamás y nunca como era antes. doesn't behave like Por he was eso Pablo before. decía, And the ya rest- no vivo yo, Like, I mas don't live Cristo me. vive en mí, No, Christ that mas lives in Cristo me. vive en mí y lo que yo vivo, lo vivo And en la when I fe de and Él. I live in him. Lo vivo en que creo en Él, I live because I lo believe vivo en in que him. le sirvo a Él. Because I serve him. En este pasaje podemos ver cómo se manifiesta el verdadero poder de Cristo. We can see the power in this verse. Y es que hay mucho para ver en Él. Luego, si ustedes tienen la oportunidad, estúdielo. There's a lot to see in this, but when you have time, go Cristo back no, and study it. Cristo no entró a Gadara Christ gritando. didn't go in screaming. Cristo no entró a Gadara Christ didn't go in the Jordan, parloteando. flapping his mouth. Cristo simplemente se presentó. He just presented Y el himself. Dios que habita en Él, que es And Él the mismo, God that abided in him, which hizo is him que himself, saliera it made that came out ese reconocimiento de su poder the recognition a of his esa power persona. to that person. Y a veces tendemos a confundir las cosas. And sometimes we confuse El things. poder no está en mi boca. The power is not in El my poder mouth no está en que yo grite. or that I scream El poder no está en lo mucho que yo me mueva. or how much I El move poder no está en que yo hable en lenguas, or that I en speak que in yo tongues. brinque, en que yo salte. And that I jump and El poder está en el Dios que me salvó The a power mí. is in the El poder God está en aquel que saved dio me. su vida por mí en la cruz del And the one Calvario. who gave me authority. El poder está en aquel The que me power is in him. restauró y que me dio un nuevo that nombre. gave me a new name. Iglesia, tenemos que transicionar. We need to transition. Tenemos que cambiar la manera de We pensar. need to change our thought process. Verdaderamente conocemos a Cristo. Do we truly know Christ? Verdaderamente lo conocemos. Do we truly know him? El poder no grita. The power doesn't scream. La presencia se manifiesta. The presence is manifested. La presencia no hace aguaje. The presence doesn't La make presencia faces. muestra el poder que hay en It Dios. shows the power that's in God. Iglesia, es que es tiempo de que nosotros empecemos a caminar It's time for us to walk como aquel like him que nos rescató. that rescued Si us. yo soy hija de Dios If I am a y child yo of God recibí a Cristo en mi and I corazón, receive Christ in my heart, yo tengo que entender I need to understand cómo Él se comportó. how he behaved. Yo tengo que entender I need to understand cómo Él libertó, how he delivers, cómo Él sanó. how he healed. ¿Qué hizo Cristo? What did Es Christ que a do? veces queremos conocer más a Pablo, a Pedro, Because we wanna a know Juan, Paul, a Peter, Sutano, John, pero no Milano. queremos conocer a Cristo, But we don't want to know Christ. pero no queremos saber de la persona de Cristo. We don't know the person of Christ. Y se lo digo, ¿sabe por qué? And I tell you because you know why? Por experiencia propia, For my own experience. porque Dios me había dado el tema, Because God had given me the theme. pero esta que está aquí. But this one is right here. Señor, pero ¿cómo yo voy a hablar? But Lord, what am I going to say? Mira esto. Listen to this. Dios dándome el tema God giving me the theme. y yo le decía a mi esposo, And I would tell my husband, no ha sido una prédica que yo he hecho there has not been a preaching I've made. más complicada. The most complicated preaching Porque I've ever made. hablar de aquel que dio su vida por ti no es cosa Because fácil, iglesia. to talk about the one that Hablar de gave his aquel life que for you dio is su not vida an por easy ti no es thing. cosa fácil, It's iglesia. not an easy thing. Yo lloré, yo me quebranté, yo me convertí, yo me rescaté, yo hice de todo. I was converted. Porque quien backslid, tiene un and came back. encuentro con Cristo But I had an encounter with cambia Christ. verdaderamente su manera de vivir. You change the way you're Y living. me compujo porque yo le decía solamente a mi esposo, And it makes me uncomposed, but it told my husband, yo he hecho que llorar.
I've had to cry. Yo he llorado y yo he llorado y yo he llorado. I've cried. Y desesperada. And desperately. Pero solo un momento bastó Just one moment para que él me volviera a recordar. for him to remind me. Hija, ya yo te di el mensaje. I already gave you Habla the de mi message. hijo. Habla del que yo envié. Talk about my Habla del son. que lo Talk rescató. about who I Habla del que lo salvó. Habla de aquel que tiene la verdad Tell en him su that cara, en of su him palabra. that gave us, that broke up the Habla de chains. aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. The one that's the Lord of Lords and the King Profeta, of Kings. por eso yo entendí por qué el Señor está adrede en hablarnos de Cristo. That's why God keeps talking about Es Christ. que no conocemos una cuarta parte Because it's not a fourth del part Cristo que predicamos. of the Christ that we know. Es que nos hemos metido en la cabeza We put in our minds. todo lo que tiene que ver con la palabra de Pablo, Everything de that the Paul Pedro. said No está mal. Peter is not wrong. No me Don't malinterprete. misinterpret. Hable de Pablo, de Pedro, al igual le Peter, servimos a Paul, Cristo. they all serve Christ. Pero ¿qué tú estás hablando de Él? What are you Del que taking te out from him? rescató. Verdaderamente hay un encuentro con el que te rescató. Truly an encounter of the one that Verdaderamente tú tienes convicción de aquel que dio su vida en la have cruz. conviction of the one that Verdaderamente was on tú the cross. sabes lo que Él pasó. Verdaderamente tú conoces el poder de aquel Do you know the power of him que vive en ti. that lives in you? Iglesia, es necesario It's que entendamos necessary solo Cristo. that we know only Christ. Solo Cristo salva. Only Christ Solo saves. Cristo restaura. Only Solo Christ Cristo restores. liberta. Solo Only Cristo Christ me da delivers. nueva vida. Solo Only Cristo me da un Christ nombre gives you nuevo. life. Solo Cristo, Only nadie Christ. más. No one Nadie else. más. No one else. El evangelio completo se resume en una persona. The gospel Y is ese es summed up in Cristo. one person, and that's Desde Christ. Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Cristo Revelation, Christ. a solamente una persona Only one dio su person vida por ti y por mí. who gave his life for you and me. Aleluya. Es tiempo de que se manifiesten los hijos de Dios. It's time for the children of God to be Aquellos que manifested. están llenos de su presencia. Those that are filled from his presence. Aquellos que están llenos del convencimiento That are filled from the conviction de quién es Él en cada uno de of nosotros. who he is within Aquellos que each of están us. llenos de gracia. That we're filled of grace. Aquellos que están llenos de amor. Filled of love. Porque todo esto es el reflejo Because all this is a del Cristo que reflection nosotros le of servimos. Christ, of the one Lleno that de we need. gracia, lleno de amor, lleno de Full poder. of grace, full of power and love. Es necesario que nos manifestemos como lo que somos. It's necessary that we manifest to who we are. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? How do they know you at your work? ¿Cómo te conocen en tu casa? How do they know you in your house? ¿Cómo te conocen en tu iglesia? How do they know you in your church? En tu iglesia. In your church. Porque quien eres Because who you siempre are se va a manifestar. is always going to be El manifested. endemoniado se manifestó desde que Cristo se bajó. It's going to manifest even when El you come down. endemoniado mostró quién era For the three people that arrived, desde que Cristo puso un pie en Gadara. as soon as Christ put his foot El on, endemoniado fue donde él. the Entonces, possessed man quien came tú unto him. eres siempre se va a manifestar So who you are is donde gonna quiera que tú manifest, estés. no matter where you are. Y por experiencia, And from experience, no es necesario rompernos. it's necessary No to es be broken. necesario volver It's necessary to a la return senda antigua, to the old altar, who is Christ. no es necesario, iglesia, It's para necessary que sea Él en nosotros, for him to be in haciendo el us, cambio making the y dando change, testimonio de que verdaderamente Giving tú eres un hijo de Dios. that you are truly a child of God. Porque quizás nadie va a venir a la iglesia Maybe someone's not going to come to de tu church entorno, from your surroundings, pero quizás con la manera en la que tú te comportas delante de ellos, but the way that you behave con la in front manera en of la them, que tú vives delante de or the ellos, way you live in front of them, cabe mucha posibilidad de que ellos digan, quizás there's yo a lot of tengo todo lo que possibilities tengo, that says, pero ¿sabes qué? you Tú know me what? muestras un Dios diferente. You show me a different God. Nora, quizás yo no creo mucho lo que tú dices, Maybe I don't believe a lot pero what tú you me say, muestras el amor de Cristo. but you show me the love of God. Pastora Rebeca, Christ. quizás yo no creo al Dios que tú adoras, Maybe I don't believe in pero the con God that tu you worship, paciencia conmigo tú me muestras al Cristo que tú but le the sirves. relationship, you remind me of Christ. Ruth, quizás yo no quiero al Dios que tú predicas, Maybe I don't live where you live, pero con tu fe, but with your faith, con la fe que tienes, with the faith that you yo have, creo en el Cristo que tú le I sirves. believe in the Christ that you ¿Sabes serve. qué? No se trata de cuánto yo puedo hacer, sino de lo que ya It yo doesn't matter how soy, many work you de lo do, que but yo who I am. manifiesto, de lo que yo vivo. Of the God I Porque live. siempre lo que nosotros tenemos Because certainly what we se have, va a manifestar en cualquier entorno. it's going to manifest in all of our Un surroundings. encuentro con Cristo no se resiste, An encounter with Christ is not, se it's not anhela resisted. y se vive. It's yearned and lived. Es algo que sucede de continuo en nuestra It's vida. continuously in our Y es lives. algo que nosotros tenemos que anhelar There's not something that we todos can los add to. días de nuestra vida. We have to add it every day. Todos los días de nuestra vida, Señor, Every day.
yo quiero un encuentro contigo. Lord, I want an encounter with you. Padre, yo quiero un encuentro contigo. Father, I want an encounter with you. No importando los años que lleves en el It Evangelio. doesn't matter how many years I've been in the gospel. Quizás llevas 10, 15, 20, Maybe you're 10, 15, 20, como 13. Ya, como 13 años maybe 13 years. en mi caso. In my case. Pero ¿sabes qué? But you know what? Hasta que tú tengas un verdadero encuentro con Cristo, Until you don't have a true encounter with Christ, vas a empezar a vivir you're going to start to en la live plenitud del Padre in que the te ama. fullness of the Father. No hay manera que nosotros podamos hacer, hermano, vivir There's no way that we can live in la manera que Dios quiere the way that God wants si us to. nosotros primero no hemos tenido un encuentro con Él. If we have not first had an Y encounter como with Him. todo encuentro And like every encounter trae una evidencia, brings evidence, también hay una evidencia there's an evidence de aquellos que han tenido un encuentro of con those Cristo. that have had an encounter with Christ. Punto número 1. First point, Hay un arrepentimiento genuino. there's a genuine repentance. Hay un arrepentimiento genuino. There's a genuine repentance. Yo reconozco mis fallas, I recognize my mis failures, carencias, my lack, mis errores. my mistakes. Me arrepiento I repent y se acabó. and it's over. Punto número 2. Number 2, Cambio de proceder. change of proceedings. En mí tiene que surgir una metanoia. We have, in me, a matter of, Debe haber un cambio de mente. there should be a change of mind. Debe haber un cambio de pensamiento. There should be a change in our thoughts. Y el pensamiento And the thought es de esas cosas más difíciles is the things that are de the most poder difficult cambiar. things to Porque es change. sigiloso. No se ve, Because it's silence and you pero can't está see it. ahí. Cuando me corrigen, sale. When they Pero, correct me, it comes pero out. ¿qué se cree? Pero eso no me lo dijo. No, they didn't say that to me. Pero yo no lo sabía. And I didn't know it. Como es sigiloso, sale. Because if it's in silence in his mind, Entonces, ese pensamiento that thought in the mind tiene que ser erradicado completamente has to be eradicated para que completely nosotros podamos tener la mente de Cristo en nosotros so that we can have the mind of y Christ. para que cuando venga la corrección So when correction comes, yo pueda decir gracias I can say thank porque you me amas, because you love me. gracias porque corregirte Because you es corrected me decirte te amo. is to say El thank Padre you, que you ama love me. corrige. And the good Father corrects Si the yo one. te veo haciendo lo incorrecto If I see you doing y something yo te incorrect dejo, and I let you be, yo estoy peor que tú. I'm worse than you. Más endemoniada estoy yo que tú. I'm worse than you Porque yo tengo que aprender because I have to a understand corregir lo que está mal. and learn to correct what's Es que wrong. cuando tú tienes a Cristo dentro de ti, Is that when you have tú no Christ tienes within you, temor a lo que digan de ti. you're not Tú vas a fearful poder of what they say corregir of lo you. que está mal. You're gonna Tú correct vas a what's poder wrong. decir, ¿sabes qué? Eso no es You así. say, you know what, that's not like that. Es de esta manera. It's like this. Te comportaste mal, Yari. You behave bad, Jody. Lo hiciste mal. You did it wrong. Pero vas castigada. But you're punished. Pero te voy a quitar el teléfono. I'm going to take your phone away. Pero ¿sabes qué? No lo puedes hacer de esta manera. But you know what? You're not going to do it again. Ella revivió hace como 2 semanas. That was like 2 weeks ago. Entonces, yo tengo que aprender I have to a learn que yo tengo que también corregir that I also en need to amor. correct in love. en amor. In love. En amor. Punto número 3. Point number 3. Relación viva con Dios. A living relationship with God. Tenemos que dejar de salir We have to stop going out de esos 10 minutos. of those 10 minutes. De la oración microondas. The microwave, De la oración prayers. del dame. the prayer of De needing, la oración del quiero. all that I want. Es que no soy yo. Because it's not me. Es Él. It's Him. Es aprender a tener una relación con Él. It's to learn that I Es have a aprender a relationship tener un with Him. encuentro con Él. To have an encounter with Him. Es aprender a decir, estoy aquí. It's to learn to say, I'm here. Quizás no tenga las palabras correctas, Maybe I don't have the correct words, pero te amo. but I love you. Te quiero conocer. I want to know you. Quiero saber quién eres tú. I want to know who you are. Lo que he vivido hasta el día de hoy, What I have lived till this day, lo voy a echar afuera. I'm going to put it to the Verdaderamente side. no te conocía. Yo quiero Because I conocerte. didn't know you, but now I want to know you. Es una oración mía. It's one of my prayers. Entonces, tenemos que aprender a tener una relación viva con Él. We need to have a living relationship with Punto Him. número 4. Number 4, Aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, that one that has had an se encounter with manifiesta el Christ. fruto del Espíritu The fruit of en the Él. Spirit is manifested through Him. El fruto del Espíritu The fruit of the Spirit se manifiesta en aquellos que pasan tiempo con el Espíritu. is manifested through the ones that spend time with the Sentido Spirit. común. It's common Fruto del sense. Espíritu, Fruit of the Spirit, tiempo con el Espíritu. time with the Spirit. Cuando algo da fruto, When something gives fruit, es como si fuera un nacimiento. would be like it's like a birth. Y cuando lo llevamos al punto de las parejas, And when
when we go to the point No of hay un couples, fruto there's no fruit si no hay tiempo juntos. if there's no time spent Entonces yo together. necesito pasar tiempo con aquel So you need to spend time que with me va a him dar el fruto. that's going to give you the fruit. No podemos decir yo tengo el fruto del Espíritu. You can't say I have the fruit of the Spirit. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, Love, fe, mansedumbre, templanza. Joy, peace. No podemos decir que yo lo tengo We can't say we have si it yo no he pasado tiempo con él. if I have not spent time Quizás with yo him. estoy poniendo la máscara Maybe I'm putting a mask para on que en el momento difícil vean el amor, so that in the difficult para time que en they el see love. momento de impaciencia vean la In the paciencia, moment of impatience, they para see que en el patience. momento en el que faltan las cosas vean la fe. But when Pero they see faith, verdaderamente, but truly, ¿es un fruto is it a fruit? o somos nosotros poniendo nuestras máscaras? And is it us putting a mask on? Porque somos muy fáciles Because it's very fast, para muchas veces many times, aparentar to fake it, lo que verdaderamente no vivimos, iglesia. but it's truly not what we're living. Punto número 5. Number 5, Perseveras en la fe. perseverance in faith. Nada te mueve. Nothing moves you. No importa lo que venga, Doesn't matter what comes, por difícil que sea. how difficult it could be, Que no tengo dinero, that I have no money. yo permanezco en él. I Que stand no with him. tengo que comer, have yo nothing to permanezco eat. en él. I will Que stay estoy with him. enferma, yo I'm permanezco sick. en él. I'll Que stay me in están him. haciendo la guerra, yo They're permanezco making en él. warfare. I'll stay with Que him. me están corrigiendo, They're correcting me. yo permanezco en él. I'll stay in No him. importando qué, yo Doesn't no me matter voy. what. Yo no voy a abortar el proceso. I'm not going to abort to the Cada vez que process. tú te mueves sin Dios, Every time you tú move abortas without el God, proceso you abort de lo the que process Dios está haciendo of en what ti. God is doing in you. Resiste, iglesia. Resist, church. Sé resistente. Be resistant. Sé permanente. Be permanent. Y sé firme en aquel que te amó. And firm in Si the one that's Cristo no loving hubiese you. sido resistente, If Christ wasn't persistent, usted y yo no estaríamos aquí. you and I would have been here. Si él hubiese dicho, me bajo de esta cruz, esto va a He doler. would say, oh, I'm going to go out from this cross. It's going to hurt Usted me. y yo no estaríamos aquí hoy. He said we wouldn't be here Pero today. él resistió la muerte y But he muerte de cruz resisted the por death cada uno de for nosotros. each one of us. Resiste. Resist. Punto número 6. Me Point number gusta. Punto número 6. Anhelo por compartir a Cristo. I yearn to share Christ. El cambio de Cristo en nosotros The change that Christ does in us produce contentamiento produces contentment y anhelo and desire por compartir lo que Él ha hecho. to share what God has done. El Gadareno, The Gadarene, la mujer del pozo, the woman of the well, los evangelistas de la casa, the evangelists of the house, cada uno puede decir each one of us can say que cuando conocieron y tuvieron un verdadero encuentro con Cristo, when they truly had an encounter with Christ, hubo un anhelo, algo despertó there was a yearning, there was something por else awakened compartir to share lo que a mí me hace bien. what made me feel good. Es sumamente injusto It's completely injustice y egoísta and prideful ver un mundo que se está destruyendo to see a world that's being destroyed día a día porque yo no me atrevo a abrir mi boca. every day because I'm not daring to open my mouth. Tenemos que aprender We need to a hablar understand de Cristo. and to learn how to speak Lo of puedo Christ. modelar, I can model him. puedo hablar de él, I can speak of him. puedo otorgar un mensaje, una Biblia, una palabra. I can give a word, a Bible preaching. Cualquiera sea esa manera que ustedes quieran hacerlo, However you want to do it. pero modelemos a Cristo. But let's model Christ. Yo tengo una página, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, en todos lados. I have social media pages. Y siempre de vez en vez, cuando el Señor me habla From time to time when God speaks y me da el permiso, and he gives me time, yo le digo a Víctor, I say, Victor, vamos para el camino let's go to that pathway. y vamos a grabar. Let's record. Entonces yo parezco una loca porque ahí la gente lo que vas a coger. Because I look like a crazy person. People go Yo there to hago mi run. ejercicio, I do my exercise. pero cuando después ya yo estoy tranquila But when I'm calmed down y Dios me habla, and God speaks to me, nosotros grabamos we record y zumbamos el mensaje. and we upload the message. Y es hermoso ver And it's beautiful cómo hay gente how there's people que no te conoce, that don't know pero you, que pueda decir, what they can say, yo necesito lo que tú tienes. I need what you have. Te vi hablando. I saw you talking. Tengo una compañera de trabajo I have a coworker que ella no le sirve al Señor, that she doesn't serve the Lord. pero ella dice, cada vez que tú pones un videíto, She said, every time you put a yo lo video, veo. I see it. Y mi fe es que Cristo And my faith la va a in Christ alcanzar y va a llegar a un encuentro con will ella. take her to have an encounter with him. Así que no dejes de hablar de Cristo. Don't stop speaking about Que el Christ. anhelo y la paciencia, el amor y el anhelo The yearn and desire por Él and the love for te him lleve a hablar de Él. will take you to speak of him. La formación en nuestras vidas comienza The transformation of our life starts cuando entendemos que solo Cristo
When we understand Es only suficiente. Christ is sufficient. Solo Cristo, iglesia, Only Christ, church, es suficiente. is sufficient. En el versículo 15 de este pasaje nos relata In the 15th verse of this passage, que el estado final de este hombre that the final stage of this man fue estar sentado, was to be seated, vestido dressed, y en su sano juicio. and in sound mind. No sabemos cuánto tiempo él divagó en esa condición, We don't know how long he was in that condition, pero sí sabemos su postrer estado. but we know his latter condition. Su vergüenza fue cubierta His shame was y covered, sus pensamientos fueron afirmados. and his thoughts were affirmed. Solo quien ha vivido un verdadero encuentro con Cristo And he truly had an encounter with Christ, y ha salido and he's come out de vivir en la confusión, of living in confusion, en el dolor, in the pain, en la atadura, in the boundness. puede saber You can know y comprender and understand lo que este pasaje abarca, what this passage speaks about. lo que es tener una vida en libertad, What it is to have life of freedom. lo que es quizás poder sentarte por primera vez en muchos años, What it is to sit down in many lo que years. es quizás poder vestirte, To get dressed. lo que es quizás poder estar cerca de Él, To be close to him. porque dice que estaba con Cristo cuando ellos llegaron, Because he was with Christ when it says, when he arrived. lo que es estar cerca de alguien, To be close to someone. sentir el calor de esa persona To feel their heat. y poder saber que está allí. And to know that they're there. Solo aquel que ha vivido un encuentro con Cristo That one that has had an encounter with Christ va a entender lo que es esto. is going to understand what it is. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, I don't know where God took you out from. pero de donde Dios me sacó a mí, But where God took me out from. yo anhelaba I yearned tener paz en mis pensamientos, to have peace in my mind, en mi mente in my thoughts, y en mi corazón. and in my heart. No pensar en suicidio, Not to think no of pensar en suicide muerte or in death, ni en locura. ni in crazy, not in craziness. Dejar de ir a citas de psicólogo To stop de going to psiquiatra. psychologists. y todo esto lo hizo Cristo. And all this, Christ did it. Yo no te voy a presentar I'm la not going to present falacia. to you a fakeness. Yo te voy a presentar a que varias personas fueron tomadas Various people were taken y se les presentó and they were presented Cristo. Christ. Quizás ellos no le servían. Maybe they didn't serve him. Quizás, como decía la pastora Rebeca, de oídas lo habían oído. Like Pastor Rebecca used to say, hearing of hearing, I've heard. Pero aunque por un momento But for just one moment, tuvieron la oportunidad they had the de opportunity experimentar lo que era estar delante de Él, to experience what it was to be in front of him. tú puedes reconocer al Cristo que tú le sirves. You can recognize the Christ that you serve. Quizás ellos no le servían, pero sí reconocían Maybe they didn't serve him, but they la did corona de recognize him. espinas A crown of y todo el maltrato thorns que había en el cuerpo de esa persona. and all the marks that he had. Nosotros podemos conocer a aquel que nosotros le servimos. Can we recognize the one that we serve? Apocalipsis 3:20 al 21 Revelations 3:21. dice: Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono. De la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Here I am. I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and eat with you, and you will eat with me. I will let everyone who wins the sit with me on my throne. It was the same with me. I won the victory and sat down with my Father on the throne. Que nuestro encuentro con Cristo sea tal That our encounters should be. que el día que Él vuelva, Now the day that he returns, cada uno de nosotros lo podamos ver. we can all see him. Cada uno de nosotros podamos llorar delante de Él. We can cry in front Cada of uno him. de nosotros podamos agradecerle We can be thankful por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. for what he did for each one of us. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta noche. Thank you for everyone that joined us on live. Espero que este mensaje haya sido de edificación I hope that this message was edifying to you y transformación and transformational para la vida de cada uno de ustedes. for your lives. Que el Señor les bendiga, May God bless que you. el Señor les guarde May God protect y you. que puedan tener un encuentro genuino And may you have a genuine encounter con with el the Lord, Cristo with Christ que nosotros le estamos predicando. that we're preaching about. Bendiciones. God bless you.